Buen día, jóvenes. Bien, en este espacio vamos a hablar de la clase de proyectos y presupuestos. Todas las actividades ya están cargadas de igual forma como la clase de mercadotecnia en la plataforma. Necesito que estén pendientes siempre de cuándo sean las fechas de finalización para presentar esas actividades. Bien, en la clase de proyectos y presupuestos tenemos la forma de evaluación. De igual manera tenemos una prueba diagnóstica, según puntos extra, eh, lo que son los nombres de proyectos sociales e inversión en Honduras, que es lo que yo necesito que puedan trabajar en esta actividad. En esta actividad, ustedes deben, es sabido, ¿verdad? Ya les había explicado lo que es un proyecto social. Un proyecto social es aquello en la cual usted no obtiene beneficios económicos, solamente hace por beneficio a la sociedad, como ser los proyectos de limpieza, eh, limpieza de calles, a veces cuando se desarrollan los proyectos de salud, cuando se van a hacer, se vacunan animales, cuando se van a hacer vacunas a las comunidades, eh, brigadas médicas, las comunidades, estos son proyectos sociales, porque si se fijan, cuando hacen brigadas médicas en un determinado lugar, las personas no pagan por ello, ¿verdad? Solamente son colaboradores los que andan allí porque ellos quieren brindar ayuda a la sociedad. Entonces, estos son proyectos sociales. En cuanto a lo que es el proyectos educativos, pues también tenemos proyectos educativos en la cual se desarrolla sin necesidad que el cliente o la persona que va a obtener beneficios pague por ello. Ahora, un proyecto de inversión es aquello de la cual usted necesita obtener un beneficio económico. Usted da un capital para poder iniciar ese proyecto y pues al final al final o en el proceso de ese proyecto lo que obtiene es que ese capital regrese a su bolsa y que haya beneficio económico, ¿verdad? Como ser un producto, como les estaba indicando en la clase de mercadotecnia, que usted va a trabajar en un producto, pues lo que necesita es obtener beneficios económicos y en cuanto a ello estamos hablando de los proyectos de inversión. Los ejemplos de las ferreterías, las clínicas médicas, las escuelas bilingües, las escuelas privadas son proyectos de inversión, ¿verdad? Los centros comerciales, las pulperías son parte de un proyecto de inversión. Eso es lo que yo necesito que ustedes me especifiquen en esta tarea, que vaya de la mano con la carrera que ustedes tienen, proyectos que sean orientados a la carrera de ustedes, ¿verdad? Sí hay diferentes proyectos de inversión, pero que no están así como que acorde, no están acordes de su carrera, entonces yo necesito que lo hagan con su carrera para que ustedes vayan obteniendo más orientación de ella, ¿verdad? Luego de esta tarea, pues viene lo que es la asignación del ensayo de la legislación ambiental de Honduras. Ahí en esta asignación yo les cargué el archivo de la ley ambiental, lo van a leer ese archivo y luego pues van a trabajar con un ensayo o resumen, aquello que, o resumen no, porque ensayo y resumen no es lo mismo, entonces lo que vamos a hacer es un resumen. Usted va a obtener lo primordial, lo que usted más considera que es eh, trascendental en esa ley que acaba de leer y me va a trabajar con la portada, 3 páginas mínimo de información que usted pueda obtener, ¿verdad? Y luego pues la suben en ese espacio para que pueda ser calificada. Luego de esa actividad viene lo que es las ideas de proyectos sociales o de inversión. En esas ideas de proyectos sociales o de inversión, ¿qué es lo que va a trabajar? En esas ideas de proyectos sociales de inversión va a, me va a dar ideas, aquellas que usted quiere desarrollar. Va a dar 5 ideas de proyectos sociales y 5 ideas de proyectos de inversión que vayan siempre de la mano con su carrera. Lo que les estaba explicando, bueno, una brigada médica es un proyecto social, pero creo que una brigada médica no lo va a desarrollar usted porque no es su carrera, medicina, ¿verdad? Entonces usted la va a orientar un proyecto social de la mano con su carrera y un proyecto de inversión de la mano también con su carrera, ¿verdad? Con lo que usted está orientado a estudiar. De eso que usted me va a trabajar. Luego de que haya presentado esa actividad, bueno, ya venció esa actividad, pero igual hay algunos que no la han presentado, entonces sí necesito que la presenten
porque esto es importante para poder avanzar con las demás actividades. En este caso, yo les elijo cuál es el proyecto social y cuál es el proyecto de inversión que usted va a trabajar, con el cual va a trabajar para que pueda avanzar con las evaluaciones. Ya cuando tenemos las propuestas de proyecto, pues vamos a iniciar con la evaluación. La evaluación, la primera es la evaluación técnica. La evaluación técnica, ¿en qué consiste? Esa evaluación técnica aquí les dice, recordemos que la evaluación técnica hace referencia un tanto al estudio de mercado, espacio físico, tamaño, localización de proyecto a desarrollar. Cuando hablamos de estudio de mercado, pues estamos hablando ya un poco de mercadotecnia, pero en ese caso también se tiene que trabajar con eso. Usted va a indagar, va a conocer si las personas tienen necesidad de ese proyecto que usted va a desarrollar. Si no hay necesidad de ese proyecto, entonces, ¿para qué se va a desarrollar si usted no va a obtener ningún beneficio, verdad? Por ello, entonces indaga y va a conocer si en verdad hay necesidad, entonces ahí está haciendo una evaluación técnica. También una evaluación técnica es cuando usted visualiza, ok, yo voy a desarrollar un taller de reparaciones, no sé, X, de reparaciones X. Entonces, obviamente para un taller usted necesita un edificio, necesita un lugar, un espacio. Entonces usted me va a detallar en esa evaluación técnica cuál será el espacio físico donde usted va a desarrollar ese proyecto, cuántos cubículos va a tener, si es una casa de vivienda que la va a acondicionar, si es un terreno donde hay tantas metros cuadrados, si hay vegetación. En cuanto a ello, usted va a especificar en ese espacio. Es más, hasta va a hacer un bosquejo de dónde se ubica, una referencia si se encuentra cerca de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, si se encuentra frente a un mini súper. Entonces, usted tiene que desarrollar como un bosquejo, como les especificaba, para que pueda trabajar con lo que es la evaluación técnica. ¿Qué más se necesita en la evaluación técnica? El tamaño, ¿verdad? El tamaño y lo que son los materiales, herramientas, maquinaria que usted necesite para ese proyecto. Como les estaba diciendo, si va a desarrollar un taller, pues usted va a necesitar llaves, destornilladores, todo eso lo va a enlistar para que sea su evaluación técnica, todo, desde de lo máximo hasta lo mínimo que usted necesita, hasta una escoba, hasta un basurero. Eso obviamente se necesita en una organización, eso lo va a enlistar en lo que es la evaluación técnica para ir conociendo todo lo que usted va a tener que gastar en su determinado momento cuando ya vayamos a lo que es la evaluación financiera. Bien, cuando ya tiene todo lo que es la evaluación técnica que le acabo de explicar, va a pasar con la evaluación ambiental. Ya habiendo leído también un poco de la ley ambiental, ahí va a conocer en qué consiste eso del ambiente. ¿Qué es lo que usted va a hacer en este caso de evaluación ambiental? Va a ubicar, va a simular un cuadro comparativo. Esto lo estoy dando como opción. Tabla. Ok. Va a simular un cuadro comparativo donde habrán impactos positivos y los impactos negativos. ¿Qué va a hacer? Aquí me va a enumerar, en este espacio va a enumerar todos aquellos impactos que sean positivos en el ambiente de su proyecto. Usted dice, bueno, de acuerdo con mi proyecto vamos a hacer, tenemos un plan de reciclaje de basura, de la basura, de la basura, eso es un impacto positivo, porque significa que usted desde el momento que va a iniciar su proyecto, ya tiene un plan para poder reciclar la basura, entonces ya ahí estamos hablando de un beneficio para el ambiente. Otro impacto positivo que usted pueda coordinar son todos aquellos planes que usted tenga. Ok, puede decir que el agua que utilice va a trabajarla para reciclarla también en otro proyecto, puede ser
de acuerdo también a su proyecto, ¿verdad? Porque hay agua que se utilizan en determinados proyectos que no las puede utilizar, ni mucho menos tirarlas en los cauces de los ríos, porque son contaminación exagerada. Entonces, todo eso usted tiene que evaluar en el aspecto positivo, que muchas veces son pocos los que podemos encontrar en impactos positivos para el ambiente. Y en los impactos negativos, pues ahí usted tiene que saber que por mucho que sea su proyecto y por mucho que usted ame su proyecto, sabemos que hay impactos que no puede evitar, ¿verdad? Que lo que necesita es ver cómo los mitiga, cómo los trabaja para que sean mínimos al ambiente. Ok, supongamos que eso, donde usted va a ubicar su taller es un lugar donde hay vegetación, hay árboles. Entonces, el primer impacto que va a haber es que usted tiene que talar árboles. Desde ahí estamos hablando de impactos negativos al medio ambiente, porque de X o Y forma, y aunque los árboles tal vez no sean beneficiosos, no sean ni para madera, no importa, pero eso es parte del medio ambiente. Eso es un impacto negativo. ¿Qué otro podría ser? Pues se encuentra tal vez porque usted va a hacer mucho ruido con su taller, entonces puede decir que el ruido también es un impacto negativo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando usted determina un proyecto y hay ruido, tal vez hay hábitat de animales, de pájaros, ¿verdad? Y esto, el ruido provoca que ellos busquen otro espacio y al mismo tiempo que va a afectar a los vecinos también, eso es parte de impactos negativos. Y así sucesivamente usted tiene que ir identificando cuáles son los impactos negativos y positivos que su proyecto puede brindar al medio ambiente. Y esto sería la evaluación ambiental, ¿verdad? Eso sería la evaluación ambiental. Pasemos entonces, luego de hacer la evaluación ambiental, va a trabajar con lo que es la evaluación financiera. Luego de haber hecho toda la lista de materiales, el local, la vivienda, si es que tiene que pintar, que va a ser en la evaluación técnica, si es que tiene que acondicionar, que ubicar repisas, si tiene que comprar sillas, escobas, toda esa lista la va a transcribir a lo que es la evaluación financiera. En la evaluación financiera, aquí solo ubicó lista de materiales y de personal también, las personas que usted vaya a necesitar para trabajar. Y en este caso, en la evaluación financiera, lo que va a hacer a esa lista técnica que acaba de mencionar, le va a ubicar el valor a cada material, a cada persona, si usted va a pagar cuánto, si es contrato, si es por día, si es al mes. Ahí le va a ubicar qué cantidad de dinero va a pagar para cada eh, utensilio, material, herramienta, maquinaria que anotó en esta evaluación técnica. Entonces, al final, cuando ya haya anotado toda esa lista y le haya dado un valor a cada material o a cada acción que usted va a desarrollar, ahí va a saber usted cuánto dinero necesita para poder iniciar con ese proyecto. Entonces, ¿cuánto dinero necesita para poder iniciar con ese proyecto? Cuando ya haya hecho toda esta evaluación y necesita ese dinero, entonces pasa a lo que es a la evaluación socioeconómica, ¿verdad? Y dice, bueno, ya tengo mi evaluación técnica, ya tengo materiales que no necesito, ya coticé, ya fui a ver si en verdad tienen esos materiales, porque a veces necesitamos un material, pero tal vez no lo tienen y tenemos que ver dónde conseguirlo. Y es ahí donde ya empezamos, ahí es donde hablamos de evaluación. Y pasamos entonces a la evaluación socioeconómica y decimos, bueno, mi evaluación técnica procedió. ¿Por qué? Porque voy a obtener mis materiales aquí en la zona o simplemente ya los pedí en otro lugar. Mi evaluación ambiental, pues ya tengo todos los impactos positivos y negativos del proyecto y asimismo tengo los permisos de los determinados lugares que necesito para poder iniciar mi proyecto donde me digan que sí voy a avanzar, puedo seguir porque los impactos negativos pues no son así como que garrafales para el ambiente y ellos me dieron el permiso. Bien, ya tengo mi evaluación financiera, ya sé cuánto dinero voy a gastar, ya tengo de dónde, ya tengo ese dinero o tengo quién me va a prestar ese dinero, entonces eso es evaluación socioeconómica y empieza a analizar cuáles son los beneficios que va a traer a la sociedad ese proyecto, ¿verdad? Y usted dice, bueno, los beneficios que va a traer a la sociedad ese proyecto son tal. ¿Ok? Todo eso empieza a indicar usted en la evaluación socioeconómica.
Y pues ahí trabajó con las 4 evaluaciones que necesita para iniciar en forma generalizada un proyecto, ¿verdad? Y que será de su proyecto, del que le hayamos elegido. Luego, cuando hablamos de análisis de viabilidad y factibilidad de proyecto social, son estas 4 evaluaciones que va a desarrollar, pero de forma menos rigurosa como las que hizo con el proyecto de inversión, con, en este caso, menos rigurosas con un proyecto social, que también tuve que habérselo elegido en el momento que usted lo envió. Aquí en este espacio usted va a trabajar también siempre con las evaluaciones, evaluación socioeconómica, financiera, ambiental, técnica, pero con el proyecto social. En las últimas asignaciones, pues tenemos lo que es elementos conceptuales para la elaboración de un presupuesto. En este caso, va a trabajar con que tiene contenido de la clase. Ahí le indica de qué página a qué página será el contenido de presupuestos, que es el mismo contenido que tenemos arriba. Es el presupuesto familiar. ¿Qué necesitamos en ese presupuesto familiar? En los ingresos, usted necesita saber cuál es el ingreso total en su hogar, ya sea de su mamá, de su papá, de su hermano, de usted, de su hermana, todo, ¿verdad? Todos aquellos que colaboran en su casa y suma el total. No necesito saber cuánto gana su papá, cuánto gana su mamá, cuánto gana su hermano, cuánto gana usted. No, el total, un aproximado del total de ingresos en su hogar. Luego de ello, aquí sí vamos a especificar un poco más en los gastos. En los gastos usted va a especificar de forma generalizada cuánto gasta en comida, cuánto gasta en útiles, cuánto gasta en transporte, cuánto gasta en servicios públicos como la luz, el agua, el tren de aseo, todo aquello que sea gastos y que tenga que salir de sus ingresos, lo va a anotar en este espacio, en gastos generalizados. También, al final de que haya hecho todos los gastos, usted va a ubicar eventualidades. Eventualidades. ¿Qué significan las eventualidades? El 10% del total de ingresos, supongamos que son 30,000 los que ingresan a su hogar. De esos 30,000, usted va a sacar el 10%, que son 3,000. Esos 3,000 empiras, que son eventualidades, lo va a dejar para una enfermedad. ¿Por qué? Porque nadie planifica una enfermedad. No planificamos que nos vayamos a enfermar, ¿verdad? Entonces lo dejamos para eventualidades 3,000 empiras o simplemente tal vez no se enfermó, pero usted vio, qué sé yo, una camisa, unos zapatos que no los tenía en cuenta en su presupuesto, pero que le gustaron y desea comprarlos. Entonces ahí están esos 3,000 empiras para que usted los pueda eh, ubicar, los pueda comprar y ahí quedan en la parte de eventualidades. Eso es lo que se debe hacer siempre en nuestro hogar, un presupuesto para no excedernos en dinero que tal vez no tenemos, ¿verdad? Muchas veces nos endeudamos, ¿por qué? Porque no desarrollamos un presupuesto y no vemos hasta cuánto podemos gastar. Eso es en cuanto al presupuesto que necesito que trabajen. Y el último, pues, es el perfil de proyecto. ¿Qué es lo que van a trabajar en el perfil de proyecto? Unificando las evaluaciones, estas 4 evaluaciones, y ubicando lo que es el nombre del proyecto, un logo para su proyecto, objetivos, metas que usted va a seguir para ese proyecto, pues va a unificar todo y aquí me va a trabajar en ese espacio con el perfil, perfilando ese proyecto con todos sus componentes. Pues en su determinado momento, ya cuando vayamos cerca de esa fecha de presentar esa tarea, pues yo voy a darles nuevamente una clase para poder trabajar con todos esos componentes que lleva un proyecto y que ustedes puedan presentarlo en su determinado momento. Bien, cualquier duda, como les indiqué en la clase de mercadotecnia, no duden en hacerlo saber, escríbanme, que en cualquier momento yo les voy a contestar para poder avanzar, ¿verdad? Con todas las asignaciones. Pasen un buen día.